Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, un poco más con la cabeza en frío, hay que realizar el análisis del empate en este inicio de la eliminatoria para El Salvador, en donde igualamos sin goles ante Puerto Rico. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Lo primero es que hay que presentar la alineación titular con la que la selecta jugó contra Puerto Rico. El parado fue como ya más o menos lo teníamos entendido, pero con una leve diferencia, un 3-4-1-2 al tener una doble mancuerna en el centro del campo. Mario González fue el portero, lo normal, la línea de 3 con Adán Clímaco, Rudy Clavel y Jorge Cruz. Los carriles fueron para Nelson Blanco y Brian Tamacas. En el centro del campo, Cristian Martínez y Narciso Orellana hicieron esa doble mancuerna en el que muchas veces era Martínez el que rompía y era más un interior que un pivote, pero en esencia tenía que estar como segundo centrocampista. Y Darwin Serén un pasito por delante de ellos, prácticamente tratando de atacar el entre líneas. En el ataque, Nelson Bonilla y Javier de Jesús Fermán fueron el binomio ofensivo. Es más o menos lo que se había especulado de parte de la información de varios medios de comunicación salvadoreños. Quizás el único cambio, de los pocos cambios, fue que Cristian Martínez no jugó como defensor central, sino en el centro del campo y ocupó el lugar que Jairo Enríquez, entre comillas, iba a tener desde el inicio. Por lo demás, todo lo esperado. Y ya con esto en cuenta arrancamos con el análisis del encuentro per se. El primer tiempo arranca con un Puerto Rico como Dóniga lo había explicado. Quizás en el momento en que hicimos los análisis muchos pensamos que Puerto Rico no iba a venir con una propuesta tan protagonista, o que a lo sumo iba a tratar de competir en los primeros minutos y luego de eso ver cómo se iba a ir asentando en el juego. Pero realmente hay que destacar a la selección de los boricuas, que vino a ser valiente, que vino a ganar la posesión como mínimo los primeros 20-25 minutos del partido a la selección de El Salvador, manejando bien la pelota y sobre todo activando a Jeremy de León con mucha ventaja. El futbolista del Real Madrid Castilla tuvo la pelota casi siempre con espacios, con metros de ventaja sobre Nelson Blanco, lo que obligó en muchos momentos a que no solo Adán Clímaco, sino que uno de los pivotes, casi siempre Narciso, tratara de caer como una tercera marca. Esto liberó muchos espacios, pero por suerte para nosotros el hecho de que Puerto Rico no contaba con una referencia clara de 9 impidió que pudiesen finalizar las jugadas de mejor manera, porque siempre era Jeremy de León recibiendo, quitándose uno del camino, a veces arrastrando por dentro, pero sin nadie con quien poder generar ese último toque y de esa manera llegar o generar remates a la portería de Mario González. No obstante, mantuvieron el control durante bastante tiempo del partido, donde El Salvador no se encontraba, no podía generar circuitos y sobre todo, cada vez que la teníamos, quedaba la sensación de que quemaba la pelota porque todo era pelotazo hacia adelante. Es decir, sin buscar pases intermedios que nos pudiesen clarificar y sobre todo aprovechar que la selección de El Salvador históricamente tiene futbolistas de muy buen pie para construir. Tratábamos de simplificar el juego, pero esto cambia un poquito con una jugada más o menos al minuto 25, parecida a una de Copa Oro 2021, donde Tamacas recupera un balón para un gol ante Qatar, en el que el lateral salvadoreño va hacia el frente, una barrida contundente para ganar la pelota y genera la primera oportunidad de peligro del Salvador en un remate de Darwin Serén que se va desviado. Pero ahí sí que la intensidad y la entrega de Tamacas devuelven a la selección al juego, como que algo hace clic y dicen, hey, nosotros no venimos aquí a especular, tenemos que ir a buscar el partido. Por el contexto y porque estamos empezando una eliminatoria en casa contra un rival que, por lo menos en la teoría, se presupone que somos superiores a él.
El Salvador empezó a dar esos primeros indicios de no salir de la ansiedad a pesar de recuperarse en el juego, porque es verdad que empezamos a limitar a Puerto Rico, le presionamos mucho más arriba, la salida fue menos clara, Adán Clímaco fue a presionar mucho más adelante y evitar que Jeremy de León se pudiese poner de cara a nuestra portería, lo que evitó también que el futbolista del Real Madrid Castilla fuese más claro con la pelota. O sea, creo que El Salvador recompone bien y los ajustes de Doniga a raíz de esa jugada son positivos para que El Salvador ya no estuviese viviendo en su campo. No obstante, el hecho de recuperar la pelota no significa que nosotros pudimos someter al rival. Significa que, teniendo un poquito más de posesión, volvimos a mostrar los mismos errores, aunque por momentos daba la sensación de que sí habían pequeños circuitos, con Brian Tamacas proyectándose hacia el frente, con Narciso Orellana y Cristian Martínez tratando de buscar cada segunda jugada y rebote ante la mala marca en la zona de la frontal de Puerto Rico. De hecho, el futbolista del cartaginés, Cristian Martínez, genera la mejor del primer tiempo con un disparo desde la frontal que pega en el poste y finalmente no ingresó a la portería. Pero eran acciones muy mínimas, no teníamos continuidad, se notaba que no había automatismos, o tal vez que no los había, sino que la ansiedad nos estaba comiendo de forma impresionante y por eso mismo no había lucidez mental para poder generar mejores oportunidades, a pesar de que es verdad la estadística dice que al final terminamos con más de 10 tiros, creo que son 13 disparos en todo el partido, aunque únicamente fueron 3 claras en el encuentro. En el segundo tiempo, los primeros minutos del rearranque son bastante cortados. Es verdad que ya en la primera parte habíamos tenido varias acciones de choque, pero no necesariamente había sido un partido, por lo menos a mi juicio, no tan cortados, aunque sí había ciertos roces, pero en la segunda parte sí creo que se incrementa esto y le conviene a Puerto Rico para evitar que El Salvador siguiera quizás con ese ir creciendo de a poquito, pero ese ir creciendo de la primera parte. Es a raíz de eso que empiezan a surgir los cambios. Doniga da entrada a Jairo Enríquez, ingresa Francis Castillo, pero hay una jugada muy clave en el encuentro, ya producto de esta ansiedad que no nos permitía dar pases a ras de piso, sino que todo seguía siendo conexión directa o intentos de conexión directa. Llega una jugada donde Jairo Enríquez, lesiona de gravedad a un futbolista de Puerto Rico y esto mentalmente nos saca del partido, porque creo que hay una impresión de que ahí ya no solo era claro el sentir de los jugadores, sino de que no parecía haber una respuesta clara. Yo lo ponía en Twitter, esto no es culpa de Francis Castillo, pero que tu primera opción en el segundo tiempo para tratar de solucionar esta situación sea un chico de 18 años del juvenil del Cádiz que no ha jugado ya desde hace varias semanas un partido de alto ritmo competitivo, da mucho que hablar de lo que es El Salvador en este momento. Entiendo que hay bajas, por supuesto que esto es un aspecto, nos guste o no, que no podemos dejar afuera, pero no creo, por lo menos en la premisa, que El Salvador hubiese tenido que llegar a una instancia así como para decir Francis nos tiene que solucionar la vida. Vuelvo a insistir, no es culpa del futbolista del Cádiz, ya vamos a hablar de él porque creo que dejó sensaciones relativamente positivas. Pero el tema es que todo esto nos saca del partido y empieza a demostrar que no estamos conectados. Hay muchas jugadas donde David Doniga incluso va perdiendo los estribos porque se nota que los jugadores no solo es que estaban tomando malas decisiones, es que parecía que era por deshacerse de la pelota, a ver qué sale, veamos si esto funciona, y no porque porque se esté siguiendo algo planificado para poder llegar hacia la portería rival. Y estas decisiones sin acierto le facilitaron la vida a Puerto Rico, que ya estaba defendiendo bien el área, pero si, por ejemplo, hay un tiro libre, lo recuerdo bien, muy cerca de la media cancha, en donde hay un toque en corto, Cristian Martínez recibe, no tiene a nadie alrededor como para apurarse y generar una jugada, y él decide disparar de larga distancia, se va desviado. Todos estos fueron síntomas, malos síntomas de la selección, y Puerto Rico termina afianzando un punto que para ellos es arrancar la eliminatoria con pie derecho de visita ante el equipo mejor rankeado del grupo y con la posibilidad latente de tratar de amarrar uno de esos dos puestos de la clasificación directa. Con todo esto que hemos mencionado, ¿qué nombres del partido? Yo sé, ahorita mismo hay una efervescencia bastante negativa
alrededor de la selección, pero no todo fue malo. Creo que la entrega de Brian Tamacas es positiva, lo que él genera en la primera parte, lo que nos vuelve a meter en el partido, contundente, fue a pelear cada pelota como si fuera la última, desbordes, y ya digo que permitió que El Salvador pudiese tocar puerta en un par de oportunidades. Jorge Cruz y Rudy Clavel me parece que los dos hicieron un partido muy solvente. Entiendo, y de hecho he visto varias críticas a los defensores. A mí no me ha parecido que han estado blandos. Es verdad que tuvieron que enfrentar a un Jeremy de León que estuvo especialmente picante en los primeros 30 minutos. Pero el partido de Jorge Cruz, cuando estuvo como stopper por derecha, me parece impecable. O sea, no lo desbordaron en prácticamente ninguna ocasión, quizás una o dos como muy contadas. Y por izquierda controló bastante bien a Jeremy de León cuando tuvo que hacerlo. Rudy Clavel, firme en el centro de la saga, despejes, está bien. Y la mención especial para Francis Castillo. Aquí es donde quería darle también esta valoración. El contexto en el que él entra a jugar no es su culpa, pero sí creo que las primeras sensaciones que hemos visto de Francis Castillo, sin ser tampoco para tirar cohetes, porque entendamos, es un chico de 18 años al que no le podemos cargar la presión de ser el líder de la selección nacional. No obstante, hizo cosas diferentes, un centro que generó una oportunidad de peligro muy buena, que lastimosamente Javier de Jesús Fermán no termina por conectar mejor, un disparo al arco, ganó varios tiros de esquinas, cuanto menos por valentía, por atrevimiento y por buscar recursos diferentes, es destacable lo de Francis Castillo. Conclusiones de este partido. El contexto está superando a los futbolistas, las bajas y lo psicológico. Vuelvo a insistir, es evidente que por lo menos en la delantera pudo haber una mejor modificación o codificación del 11. No tener a Brian Hill, no tener a Steven Vázquez y no tener a Isaac Esquivel, seguramente las tres primeras opciones de delanteros que tenía David Dóniga antes de arrancar esta eliminatoria, y no puedes contar con ninguno de ellos. Entiendo que a raíz de ahí empiezas a buscar otras opciones, pero al no ser el mismo nivel puede que se note, bueno, y se notó en la cancha evidentemente. Pero también lo psicológico está pesando mucho. Había momentos donde, insisto, parecía que a muchos jugadores les pesaba tener la pelota o les quemaba tener la pelota. Nadie podía servir de pegamento de la selección. Y es que recordemos que por mucho que querramos criticar a los futbolistas, que deben de ser profesionales y tal, no podemos evitar pensar o llegar a la conclusión de que hay un componente humano que no se puede quitar del futbolista. Y es lógico que si yo, después de 22 partidos, no he conseguido una victoria, estoy muy ansioso, estoy muy presionado, porque encima estoy jugando ante mi público. Hay muchos factores, pero quiero englobar en que lo psicológico está pesando, y ayer se notó más que en los amistosos. Quizás porque en los amistosos era la primera muestra con plantilla, entre comillas, completa. Y ahora, en donde había quizás no por el rival, pero sí por la instancia, era un nivel de exigencia mucho más alto, hizo mella y terminó afectando a los jugadores. La estructura, no es el problema. Yo no creo que el sistema de... Algunos dicen que son 5, para mí son 3 centrales, para mí son 3-5-2, generalmente con sus matices, pero la estructura no es el problema. Yo lo decía, Costa Rica llegó al último mundial jugando con línea de 3. En su país la mayoría de equipos no ocupan ese sistema, ni tampoco es algo habitual en sus clubes, incluso al momento de salir a lo internacional. Entonces no tiene que ver con eso. O sea, es evidente que si aquí no se juega con línea de 3, muchos futbolistas, es verdad, tienen que captar otro tipo de aspectos tácticos, técnicos, para afianzarse a ello. Pero en marzo vimos que sí era posible, no va por un tema estructural. El problema es mucho más profundo que solo un sistema, porque si no, con el 4-3-3 o el 4-4-2 que veníamos jugando antes, quizás hubiésemos ganado, y tampoco ese es el asunto. Y finalmente fue un partido condenatorio. Yo soy de los que no me gusta acusar por un error. Creo que, a ver, como todo en la vida, podemos fallar y hay futbolistas que aún con el fallo me parecen importantes. Pero, y sin decir nombre porque creo que la mayoría va a llegar a los puntos de concuerdo, hay jugadores que ayer perdieron, cuanto menos por sensaciones, una chance real de estar en selección en el corto plazo. Y sobre todo cuando entiendes que hay varios futbolistas que ayer, por ejemplo, no tuvieron participación y que pueden mejorar al equipo. No te digo que va a haber una limpia, porque esto depende del entrenador.
todos nosotros podemos, como él mismo dijo, tener un técnico en nuestra interna, pero no somos los que tomamos decisiones. Sin embargo, sí creo que varios jugadores quedaron muy marcados después de la actuación de ayer y veremos en el futuro a medio plazo, no el siguiente partido porque la convocatoria no se va a cambiar, pero sí a medio plazo si algunas de estas actuaciones reguleras, por decirlo así, les cuestan el puesto en la selección ya para la siguiente fecha FIFA. Este es el análisis que he querido hacer del empate a 0 contra Puerto Rico. Ustedes también dejen acá en los comentarios qué les pareció el partido, si pueden rescatar algo positivo y ojalá que el domingo cambiemos por lo menos el chip de los resultados. Y a raíz de eso, empezar a trabajar en lo que se viene porque será muy difícil. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dar like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana venimos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.